Buenas tardes a todas y todos. Vamos a continuar con las actividades de este tercer encuentro internacional de educación histórica e historia de la educación histórica como campo de conocimiento, que en esta ocasión estamos haciendo en homenaje a Joan Pagés. Hoy hemos tenido la oportunidad de reflexionar, discutir, debatir y proponer sobre las aportaciones y posibilidades de la educación histórica como campo de conocimiento. Es hora de escuchar a dos académicas que han aportado bastante desde Latinoamérica la enseñanza de la historia y como siempre desde una perspectiva crítica. Vamos a escuchar la conferencia magistral de María Celeste Cerdá y María Leonel. Voy a iniciar por leer su semblanza. María Celeste Cerdá es doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente es profesora adjunta en Historia e investigadora de la Cátedra Didáctica Especial por la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Entre sus libros más recientes ha sido copiladora, junto a Miguel Jara, del libro titulado La enseñanza de la historia ante los desafíos del Bicentenario de la Independencia, publicado en 2016. También nos acompaña María Leonel Mera, Mera. Es doctora en Ciencias Sociales y maestra en Antropología y Estudios de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesora en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Sus líneas de investigación se relacionan con el campo educativo, especialmente las prácticas de enseñanza de la historia en espacios escolares, usos públicos de la historia y formación de formadores en historia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra un laboratorio de campo social, los años 60 latinoamericanos en clave comparado, una propuesta para su enseñanza, en coautoría con María Celeste Cerdá. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras dos conferencistas y bueno, ellas nos van a presentar esta conferencia magistral titulada Pensar, Luchar, Amar, notas para repensar el oficio de enseñar historia en el siglo XXI. Perdón que las interrumpa, maestra Zuleima. Hay una petición de Siddhartha. Si nos pueden esperar 5 minutos las conferencistas para iniciar. Disculpen que haya interrumpido. Sí. ¿Será posible esperarnos 5 minutos? Sí, ningún problema. Aquí esperamos. Okay. Bueno, voy a poner la pantalla. Ana, discúlpame, tú ya estás viendo el chat por ahí, lo que están pidiendo. Sí, no te preocupes. Les agradezco a todos y a quienes nos están viendo. Estamos esperando que cierre una mesa para iniciar.
Estoy probando los auriculares. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Pueden hablar para ver si las escucho? Sí, Por los sí, te audios. escuchamos. Sí, yo te escucho. Sí, Sí, no, estamos pero bien. me sigue saliendo por la compu. Bueno, no importa. Bien, les comento que ya terminamos la otra mesa, nada más vamos a contar como un minuto, Zuleima, para que se reconecten a esta mesa y empezamos como si nada hubiera pasado. Se está presentando ahorita el PowerPoint que de pensar, luchar. Sí, lo estoy compartiendo yo. ¿Sí? ¿Está bien, Mari Carmen? Sí. Sí, excelente. Y Perfecto. contamos un minuto para que se conecten los demás y iniciamos, Zuleima. Ok, voy a poner mi temporizador. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a continuar con nuestras actividades de este tercer encuentro internacional de educación histórica e historia de la educación histórica como campo de conocimiento, que en este momento lo hacemos en homenaje a Joan Pagés. Hoy hemos tenido la oportunidad de reflexionar, discutir, debatir y proponer sobre las aportaciones y posibilidades de la educación histórica como campo de conocimiento. Y para continuar con este análisis y este debate, vamos a tener la conferencia magistral de dos académicas que han aportado muchísimo desde Latinoamérica a la enseñanza de la historia desde una perspectiva crítica. Me refiero a las doctoras María Celeste Cerdá y María Noel Mera. Voy a permitirme presentarlas. María Celeste Cerdá es doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente es profesora adjunta en Historia e investigadora de la Cátedra de Didáctica Especial por la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Entre sus libros más recientes ha sido copiladora junto a Miguel Jara del texto titulado La enseñanza de la historia ante los desafíos del Bicentenario de la Independencia, publicado en 2016. Por su parte, María Noel Mera es doctora en Ciencias Sociales y maestra en Antropología y Estudios de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es profesora en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Sus líneas de investigación se relacionan con el campo educativo, especialmente las prácticas de enseñanza de la historia en espacios escolares, usos públicos de la historia y formación de formadores en historia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra un laboratorio de campo social, los años 60 latinoamericanos en clave comparada, una propuesta para su enseñanza, en coautoría con María Celeste Cerdá. Les damos la más cordial bienvenida a ambas conferencistas y, bueno, presentamos el título de esta conferencia magistral, que es Pensar, Luchar, Amar. Notas para repensar el oficio de enseñar historia en el siglo XXI. Adelante, compañeras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a los organizadores de este tercer encuentro internacional de educación histórica e historia de la educación por invitarnos a reflexionar sobre esto de la educación histórica como campo de conocimiento y fundamentalmente por invitarnos a compartir estas ideas, esta propuesta que queremos compartir con Celeste esta tarde, inspiradas en el enorme y precioso legado del gran profesor y didactista Joan Pagés. Así que es para nosotras un placer poder compartir con ustedes esta tarde.
Muchísimas gracias, como digo, a todos los organizadores, en especial a Paulina, a Siddhartha, queridos colegas y amigos mexicanos de los que tanto hemos aprendido y con los que tanto nos gusta seguir compartiendo estos espacios. Hemos pasado con para compartir en la tarde de hoy esta conferencia que, como decía Zuleima, hemos titulado Pensar, Luchar, Amar, notas para repensar el oficio de enseñar historia en el siglo XXI, inspirado el título un poco en una anécdota que cuentan de que Joan se sorprendió bastante cuando vio en la fachada de una escuela del barrio porteño de San Telmo, en Argentina, en Buenos Aires, una placa que en realidad es un fragmento de un poema de Amado Nervo, que finaliza diciendo: aquí se piensa, aquí también se lucha, aquí se ama, ¿no? Y pensamos con Celeste cuánto tiene que ver con el legado de Joan como profesor, como formador, como didactista, estos tres verbos que él conjugó en su teoría didáctica de una manera para nosotros única, y creemos que ese es el gran aporte y el gran legado de Joan para nosotros. El pensar, el luchar, el amar como categorías también de la didáctica, ¿sí? Nosotros hemos pensado esta conferencia entonces poniendo a jugar estas tres acciones, estos tres verbos, que nos parece que se juegan en el oficio de enseñar historia, porque enseñar historia tiene que ver, entre otras cosas, lo vamos a analizar y desde el pensamiento de Joan Pagés, con enseñar a pensar históricamente el mundo, con alargarlo, diría la Rosa, hacia el pasado y hacia el futuro para poder problematizar nuestro presente, ¿sí? Tiene que ver con un posicionamiento también político de enseñarle a las jóvenes generaciones que ellos son protagonistas de la construcción del futuro, que es el tiempo de enseñanza de la historia en la didáctica de Joan Pagés, y tiene que ver con una apuesta por el amor al mundo, ¿sí? Porque hay que amar al mundo para creer en que es posible renovarlo de la única manera en que esto es pensable, que es entregándoselo a las nuevas generaciones para que ellas hagan con el mundo algo mejor de lo que nosotros hemos podido hacer. Y también tiene que ver, y en esta idea resuena por supuesto Hannah Arendt y su texto de La crisis de la educación, con el amor a la infancia, con la confianza en que esas nuevas generaciones merecen recibir el mundo justamente para transformarlo. En la didáctica de Joan Pagés, el oficio de enseñar era entendido no solo como la práctica que los profesores y las profesoras ejercemos todos los días en nuestros salones de clase cuando enseñamos o pretendemos enseñar historia, sino que también Joan entendía que el profesor era un intelectual, era alguien que debía tener la capacidad de teorizar sobre su propia práctica, porque él entendía la didáctica como un saber producido desde la práctica y para la práctica, y en el cual por supuesto que los profesores y las profesoras jugábamos un papel fundamental, ¿sí? Entonces, la apuesta de la didáctica de Pagés es, desde nuestra interpretación, una apuesta intelectual, una apuesta que tiene que ver con el pensar las propias prácticas. Es también una apuesta política, ¿sí? Una apuesta que debe tener que ver con el invitar a los sujetos a sentirse capaces de agencia, de acción, de transformación del mundo que reciben como legado. Y también tiene que ver con una dimensión ética, como decíamos, con un posicionamiento de los maestros y las maestras que tienen que amar lo suficientemente al mundo como para pretender renovarlo y lo suficiente a las generaciones nuevas como para no librarlas, diría Hannah Arendt, a su propia suerte, sino darles, entregarles en nuestros actos educativos cotidianos el mundo para que ellos puedan transformarlo y, como decíamos, hacer con él algo mejor de lo que las generaciones que los precedimos hemos podido hacer, ¿sí? Entonces creemos que en esa trilogía de verbos tan potentes, tan poderosos, se jugó en parte la apuesta de Joan como profesor y como didactista. Nos enseñó a pensar, nos enseñó a luchar y nos enseñó sin duda la dimensión ética y el amor a nuestro oficio, ¿sí? En relación con el oficio de enseñar, sin duda, Joan hizo interesantísimos aportes al campo de la didáctica de las ciencias sociales, de quien Joan fue un precursor,
un mentor y sin duda contribuyó muchísimo no solo a construir el campo de la didáctica de las ciencias sociales, sino a alcanzar algo que en el campo científico es muy difícil, que es la legitimación de los saberes, ¿no? Sabemos que en la academia estos saberes entran en pugna, que no todos los jugadores tienen el mismo capital para poder jugar en ese campo de juego, y Joan sin duda, con todo su equipo y las redes que él tejió en Iberoamérica, pudo, sin lugar a dudas, configurar el campo de la didáctica como un campo que hoy en día consideramos, el campo de referencia, la disciplina de referencia por excelencia para la formación de formadores, ¿sí? Un campo, el de la didáctica de fronteras porosas, que trabaja siempre acompañado y en los márgenes con otras disciplinas, y un campo en el que Joan dibujó, ¿sí?, diferentes temas que lo preocuparon y lo ocuparon a lo largo de su amplia trayectoria, como fue, por ejemplo, la formación del profesorado de Historia y de Ciencias Sociales, qué saberes tenemos que tener los profesores que enseñamos cotidianamente historia, geografía en los salones de clase. El tema de los problemas socialmente relevantes, ¿sí? Vamos a trabajar en la conferencia de hoy esta idea de pasar de una historia de temas a una historia de problemas, ¿sí? Y de problemas socialmente vivos, ¿sí?, relevantes. La formación del pensamiento social e histórico que Joan empieza a problematizar desde tempranos 80s y que siguió problematizando durante toda su carrera, durante toda su vida, ¿sí? El papel de las representaciones sociales, tanto en quienes se forman para ser profesores como también en nuestros estudiantes, como un núcleo a tener en cuenta para construir nuestras propuestas de enseñanza. El tema de la literacidad crítica, en qué sentido puede la enseñanza de la historia aportar a una lectura lúcida del presente desde el pasado y proyectando el futuro, ¿sí? Todo esto hecho, como decíamos, desde una perspectiva crítica que conjugó muy bien, y lo recalcamos, ¿sí?, la dimensión intelectual del pensamiento de Joan, la dimensión política de su didáctica y la dimensión ética de todos sus aportes, ¿sí? En cuanto al primero de los ejes, a la formación de profesores, como decíamos, Joan pensaba en una dimensión intelectual que tiene que ver con comprender al profesor como un intelectual. Estaba en las antípodas, cuando nos encontramos con sus trabajos podemos verlo claramente, de aquellos que piensan al docente como un mero reproductor de saberes que se producen en otro ámbito, que escriben los especialistas y que el docente no haría más que transmitir alguna versión de eso en las aulas. Joan entendía que los profesores y las profesoras éramos intelectuales, profesionales que debíamos formarnos para ser críticos, para ser reflexivos, para poder problematizar nuestra propia práctica y entender, como decía Joan, qué es lo que ocurre cuando enseñamos y aprendemos historia en los salones de clase, ¿sí?, tomando a la historia y a su enseñanza como un objeto de reflexión, de estudio, de análisis, ¿sí? Los profesores y las profesoras, además, decía Joan, como sujetos capaces de analizar nuestra propia praxis, transformarla, ¿sí?, como agentes con capacidad de transformar nuestras prácticas a partir de poder problematizarlas, de poder pensarlas. También una práctica, la de la enseñanza de la historia, que Joan entendía desde una dimensión política, porque lo que hacemos los profesores y las profesoras en los salones de clase cotidianamente es poner en común el mundo con las generaciones nuevas. Las generaciones que estamos en el mundo, de alguna manera, compartimos el mundo en su diversidad, como decíamos, citando La Rosa, lo alargamos hacia el pasado y hacia el futuro, ¿sí? Lo ponemos en común, un proceso que La Rosa dice de comunización del mundo, ¿sí? Y no solamente, decía Joan, enseñamos contenidos, que también lo hacemos, porque como decía Joan, no podemos enseñar aquello que no sabemos, también enseñamos contenidos, pero sobre todo, decía Joan, los profesores y las profesoras formamos, deberíamos aspirar a formar, hombres y mujeres que sean capaces de situarse
en ese mundo, de apropiarse de ese mundo, ¿sí? De su mundo, y de tomar decisiones por él y en él. Es decir, este énfasis que hacía Joan en mostrar a los sujetos en su capacidad de actuar, en su capacidad de hacer, en su capacidad de transformar, ¿sí? Y los profesores y las profesoras, decía Joan, formamos entonces, o deberíamos aspirar, apostamos a, porque toda propuesta de enseñanza en definitiva es una apuesta, a formar ciudadanos que sean capaces de interpretar, por supuesto, su realidad social, pero además de actuar sobre ella pensándola históricamente, problematizándola, entendiendo cómo lo que hoy es llegó a ser, deseternizando lo dado, ¿sí? En este sentido, era una apuesta muy fuerte la que Joan tenía en función, como lo vamos a trabajar un poquito más adelante, de la formación del pensamiento histórico. Y la dimensión ética del fin, por supuesto, no se le escapaba a Joan, que tiene que ver, como decíamos, en esta resonancia de Hannah Arendt, con esta transmisión como posibilidad de renovación. Yo no transmito un pasado cerrado, un tiempo muerto, sino que transmito un pasado pero abierto, abierto a las preguntas, abierto a la posibilidad de seguir interrogándolo. Por eso es tan importante, lo vamos a analizar en la formación del pensamiento histórico, mostrar no solo el relato, sino los procedimientos que las historiadoras hacen para construir ese conocimiento, ¿sí? Tiene que ver, como decíamos, con el amor al mundo y con el amor a la infancia, con la convicción de que esas generaciones nuevas van a poder hacer con el mundo algo mejor de lo que nosotros hemos hecho con él. Y tiene que ver, decía Joan, citando al Manifiesto de Historiadores chileno, con reconocer y con respetar el derecho que las generaciones nuevas y jóvenes tienen de construir por sí mismas la realidad futura que necesitan, ¿sí? Un derecho que Joan entendía como inalienable, ¿sí? Queremos compartir 3 imágenes sobre el oficio de enseñar historia hoy, que nos parece a nosotros que entran en un diálogo muy fructífero con este pensamiento o con esta manera en la que Joan pensaba el oficio de enseñar. Y son 3 imágenes que nos aporta un argentino que se llama Federico Lorenz, en un trabajo de bastante reciente publicación, es del año 2019, que les recomendamos mucho porque nos parece que permite, es un trabajo muy breve, pero tiene muchas ideas que permiten pensar y problematizar el oficio de enseñar historia en una clave que nos parece muy interesante. Es un trabajo que se titula Elogio de la docencia, cómo mantener viva la llama, ¿sí? Y en ese trabajo él conjuga nuevamente de alguna manera estas 3 dimensiones, ¿sí? La intelectual, la política y la ética, es decir, el pensar, el luchar y el amar, cuando entiende que los profesores de historia somos soñadores diurnos, ahora vamos a ver a qué se refiere Lorenz cuando dice esto, y deberíamos apostar a ser constructores de complicidades, y que los profesores de historia somos en algún sentido guerrilleros, ¿sí? Para construir estas 3 imágenes, Lorenz parte de un diagnóstico que se ha trabajado mucho en el campo de la didáctica de las ciencias sociales, incluso con investigaciones sobre cómo perciben los jóvenes el cambio social, el futuro, su papel en el desarrollo político de la sociedad, ¿sí? Y Lorenz dice, la actividad humana, como sostuvo Koselleck, ¿sí?, se desenvuelve en un escenario que va siempre entre ese horizonte de experiencia, que es aquello que las sociedades hemos vivido, ¿sí?, esos legados, y también se extiende frente a nosotros un horizonte de expectativas, ¿no? El porvenir, aquello que imaginamos como futuro, dice Lorenz, y que Koselleck llama horizonte de expectativa. Pero Lorenz dice, en un diagnóstico que es muy común a la época que vivimos, que la aceleración de las comunicaciones, la derrota de los proyectos políticos alternativos al capitalismo, los posmodernos dirían de los metarrelatos, ¿sí?, han tendido a que ambos horizontes, ¿sí?, el horizonte de experiencia y el horizonte de expectativa, digamos, terminen superponiéndose en este presente permanente, ¿sí? Entonces, de esa relación compleja que implica, entre otras cosas, aprender a pensar históricamente, que es la relación pasado, presente, futuro,
se instala, dice Lorenz, esta idea del presentismo que, como él bien va a señalar, es empobrecedor tanto a nivel intelectual como a nivel de la posibilidad de pensar con estas jóvenes generaciones en nuestros salones de clase nuevos proyectos políticos, ¿sí? Es empobrecedor, dice Lorenz, porque instala al presente como la única e inmutable situación posible, ¿sí? Frente a la idea del fin de la historia, bueno, pues entonces esta realidad monolítica, poco compleja, unívoca, no polisémica, es la que se instala como única verdad posible, ¿sí? Se confunde, dice Lorenz, en estos tiempos de la posverdad, lo verdadero y lo falso. Se borra la posibilidad de cierta distancia crítica que la mirada retrospectiva siempre nos da. Entonces eso favorece, dice él, en las generaciones jóvenes la pereza mental. No permite pensar en términos históricos. Si se anula el horizonte de expectativa y se anula el horizonte de experiencia, pues lo único que nos queda es el presente, y si no le damos la densidad temporal que requiere para pensarlo hacia atrás y para proyectarlo hacia adelante, pues entonces se anula esa posibilidad del pensamiento histórico, se mezcla, se confunde, se naturaliza, se desdibuja la amenaza que el presentismo tiene para la idea de futuro, y se instala una idea muy peligrosa políticamente de que este mundo, así como lo conocemos, aún injusto, aún desigual, aún asimétrico, es el único posible y que no hay alternativa a este capitalismo que estamos viviendo. Se borra de esta manera, dice Lorenz, la escala humana y la capacidad de agencia, y todo se reemplaza por la pantalla plana. Si los posicionamientos políticos se resumen en un me gusta o no me gusta en el Facebook o en Instagram, ¿sí? La web pasa a ser la arena política en lugar de los clásicos espacios de construcción del mundo en común, ¿sí? Entonces es en estos sentidos que Lorenz dice habría que apostar a que los profesores y las profesoras de historia y de ciencias sociales nos sintamos interpelados por este diagnóstico y nos pensemos como constructores de complicidades, como guerrilleros, como soñadores diurnos, ¿sí? ¿En qué sentido, dice Lorenz, estas imágenes que a nosotros nos parece con Celeste que muy bien empatan con estas ideas que Joan planteaba del profesor como un intelectual que invita o que tiene que mostrarle a los estudiantes su capacidad de agencia y su derecho a construir el futuro desde una perspectiva lúcida de su propio presente, ¿sí? Los profesores de historia como soñadores diurnos es una imagen que Lorenz construye para decir que los profesores de historia deberíamos ser capaces de mostrarle a nuestros alumnos la importancia de soñar, pero no mientras dormimos y no actuamos, sino mientras estamos despiertos, con los ojos abiertos, alertas, y hacer posible eso que soñamos como un mundo en común mejor, ¿sí? Nuestro oficio consiste, también dice Lorenz, en problematizar lo dado, en generar cierta incomodidad, ¿no? Dice Lorenz, el docente tiende la mano y al mismo tiempo dinamita puentes. Alguna vez lo decía Bourdieu en relación a la imagen del sociólogo, ¿no? Siempre navegamos los científicos sociales entre mostrar ese realismo que a veces nos lleva al pesimismo, pero también en ser cómplices de la utopía, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que mostramos cierta incomodidad con el mundo, tenemos que mostrarle a nuestros alumnos su capacidad para enfrentar aquello que no les gusta y su capacidad de agencia, así como hubo algunos soñadores diurnos que en otros tiempos proyectaron mundos mejores, ¿sí?, que finalmente no se pudieron construir a lo mejor, pero que fueron capaces de soñar y de actuar, ¿sí? Mostrar a esos sujetos con capacidad de agencia en nuestras clases de historia es quizás una de las apuestas a las que nos invita Lorenz y a la que nos invitaba, por supuesto, Joan, ¿sí? Dice Lorenz, los profesores debemos contribuir a construir en nuestros alumnos pasiones informadas, ¿no?, orientadas por valores, en función de un proyecto que aplique la crítica a la realidad, pero para transformarla, no para desestabilizarlos o incomodarlos solamente, sino para mostrarles que ese mundo injusto,
muchas veces desigual, asimétrico, no es el único mundo posible, ¿sí? Entonces, salir del letargo del presentismo y de la posverdad y soñar despiertos, junto con nuestros alumnos, con la posibilidad de subvertir aquello de la realidad que nos parece injusto, devolviendo frente al presentismo la noción de historicidad y la posibilidad de hacer, ¿sí? Entonces Lorenz invita a un aula que a nosotros nos parece que a Joan le hubiera gustado mucho, que es el aula como espacio de fuga y de imaginación, ¿sí? Volver a descubrir en el salón de clase, dice Lorenz, al mundo y a las cosas como los niños, como si fueran nuevas, ¿sí? Volver a pensarlas, problematizarlas, ¿sí? La segunda imagen es esta idea de los profesores de historia como constructores de complicidad. Otra característica de las sociedades actuales es el profundo individualismo, este sálvese quien pueda, que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando como humanidad se han puesto lamentablemente quizás más manifiestos que nunca, ¿no? Sabemos que la salida de la pandemia, por ejemplo, no es un sálvese quien pueda, es un camino colectivo o no es, pero a veces algunas potencias no lo entienden así, ¿sí? Entonces, las aulas son, dice Lorenz, como un alto en el camino, ¿no? Como un lugar de reunión al cual los profesores tenemos que entrar para enseñarles a nuestros alumnos a escuchar, ¿no? A hacerle al otro un espacio para que pueda tomar la palabra, para interpretar entre todos la realidad, para repensarla colectivamente, para construir entre todos esos nuevos mundos en común, ¿sí? Los profesores deberíamos ser constructores de complicidades, dice Lorenz, recuperar la escala humana, la pregunta, la escucha, ¿no? Dotar a los alumnos de voz más solidaria, más humana. Los profesores, dice Lorenz, somos tejedores de vínculos, ¿no? Porque como él dice, no hay emancipación sin lazo, ¿no? Soy porque somos, ¿sí? Y construir un amparo para la escucha en estos tiempos de aletargamiento, enseñarle a los alumnos a pensar históricamente, a distinguir, a diferenciar, a elegir y a buscar aquellos pares con los que es interesante repensar el mundo común, ¿sí? Estas son apuestas, como decíamos, que nos parece que la didáctica que propone Joan y la propia actitud de Joan cuando iba en Iberoamérica a tantos congresos, a tantos encuentros, por ejemplo, recuerdo yo algunos en los que participé de la REDIE, y entonces Joan daba sus conferencias magistral, pero también entraba a cada mesa a escuchar a cada estudiante, a cada colega, y hacer sus aportes, ¿no? Esta capacidad que él tenía enorme de escuchar, de problematizar, de devolverle siempre a uno alguna pregunta que nos hacía pensar, creo que tiene que ver con esta idea del profesor como constructor de complicidad, ¿sí? Y la última imagen que queríamos destacar de Lorenz es esta idea de los profesores como guerrilleros en el sentido de combatientes irregulares contra el tiempo, con dos objetivos principales, ¿sí? Por un lado, dice Lorenz, romper la idea de que una nube se ha posado sobre nosotros de modo permanente, que lo que es fue siempre así y seguirá siendo, romper con esto que muestran tantas investigaciones en didáctica sobre el pesimismo que las generaciones jóvenes lamentablemente tienen sobre la idea de la posibilidad del cambio social, ¿no? Y enfrentar lo efímero del presentismo compensando con sustancia el tiempo que pasamos en diálogo con los demás, ¿no? Quizás el profesor, dice Lorenz, tiene la obligación de mostrar que no todo es como hoy en las redes, cara o cruz, ¿sí? Blanco o negro. Quizás nuestro rol como profesores sea, dice Lorenz, mantener la moneda en el aire, ¿no? Alimentar en nuestros estudiantes la curiosidad, el suspenso, ¿no? Avivar la esperanza, ¿sí? Y vamos a ver que entendemos así la didáctica de Joan, y fortalecer en los sujetos la capacidad de agencia, ¿sí? Creemos que todas estas imágenes de la docencia empatan muy bien con este profesor que es, en la mirada de Joan, a la vez un intelectual que tiene una apuesta política, porque aprender a pensar históricamente tiene que ver con una capacidad intelectual y también con una capacidad política de transformación, y que tiene que ver con esta apuesta ética, ¿sí?
de entregarle a las generaciones el mundo para que ellas puedan hacer con él algo mejor de lo que hicimos nosotros, ¿sí? Pensar, luchar y amar, entonces, en esa clave vamos a pasar ahora a indagar un poquito también el campo del Joan didactista, ¿sí? Le doy la palabra a Cele. Bueno, muchas gracias. Agradecer en primer lugar a la organización del coloquio, del congreso, y estaba pensando, mientras que le escuchaba a Noel y recordaba, bueno, tanta cantidad de espacios en los que nos hemos encontrado, gracias a Joan, que no hay mejor homenaje para hacerle que, en primer lugar, estar sentados un miércoles a la tarde en plena pandemia, mientras el mundo se está transformando, estar sentados pensando, discutiendo, debatiendo, imaginando alternativas para la enseñanza de la historia. Confiscarle al tiempo de la pandemia un tiempo para hacer eso, estoy segura que es uno de los mejores homenajes que podríamos hacerle. El otro tiene que ver con sostener esas redes que tanto le preocupaban y que tanto trabajo ponía, y en este caso agradecerle a Paulina y a Siddhartha, que sin duda son el reflejo de parte de esa construcción de redes que hizo Joan. Joan era un viajero constante, pero no era un viajero solitario, era un viajero que intentaba poner en contacto a profesores, a profesoras, a didactistas de todo el mundo, y en particular de América Latina, porque estaba absolutamente convencido de que el campo de la didáctica se iba a consolidar en la medida en que las redes de profesionales pudieran aportar a eso, ¿no? Y en ese sentido creo que otro buen homenaje a Joan esta tarde es hacer uso de esas redes que él construyó con tanta generosidad, y que están reflejadas en este caso en la invitación de Siddhartha y de Paulina hacia Argentina. Como decía Noel, bueno, me preguntaba hace un rato, ¿es cierto la anécdota de la placa en la escuela de San Telmo? Y yo le mira, como toda anécdota, no sé si es cierta o no es cierta, pero de tanto escuchársela a él, uno terminaba creyendo que era así. Y yo lo que creo es que, no sé si Joan encontró la placa o la placa lo encontró a Joan, pero en cierta medida él encontró en esa frase un reflejo, creo yo, de aquello, de la forma en que entendía la práctica de enseñanza, su propia práctica de enseñanza, pero también la investigación, porque en su pensamiento era imposible disociar práctica de la enseñanza de prácticas de investigación, oficio de enseñanza con oficio de investigar, todo, por supuesto, dentro del campo de la didáctica. Entonces, cuando uno interpela la obra de Joan en términos de investigación, del aporte de saberes, del cúmulo de conocimientos que a partir de sus indagaciones aportó al campo de la didáctica, puede encontrar, nos parecía también, esos tres principios rectores, ¿no? El principio intelectual, el principio político y el principio ético, tanto para encontrar los problemas de la didáctica como para aportar soluciones. Él siempre decía que los problemas de la didáctica, los problemas de la investigación en didáctica, deben surgir de la práctica para volver a la práctica. No imaginaba una didáctica que no fuera proyectual, que no tuviera en su horizonte un proyecto de sociedad, un proyecto de sujeto. No entendía que la didáctica no pudiera ser, además de proyectual, propositiva, y en eso disputaba. Yo leía el nombre del coloquio y pensaba que quizás él hubiera dicho algo así como el campo de conocimiento, la educación histórica como campo de conocimiento, y también hubiera dicho como campo de lucha, porque efectivamente el saber didáctico, y más un saber didáctico que sin ningún problema desnuda su dimensión intelectual, obviamente, pero también su dimensión política y su dimensión ética, acostumbrados a formas de concebir el conocimiento asépticas, neutrales, que no entienden que la dimensión propositiva, o que entienden que la dimensión propositiva anula su pretensión de objetividad, es un campo de lucha la didáctica, entendida como la construcción de saberes orientadas por el pensar, el luchar y el amar. Es decir, una construcción de saberes que incluye una dimensión intelectual, pero sobre todo una dimensión política y ética que oriente a esa dimensión intelectual.
Como les decía, bueno, una cuestión que me parece que caracteriza a Joan es la coherencia. Cuando uno lee sus primeros escritos, su no de la tesis de licenciatura, sino los primeros escritos ya muy imbuidos por sus preguntas desde la práctica profesional, desde su lugar de maestro, hasta hoy puede encontrar siempre ciertas preocupaciones que van girando en torno a lo que yo creo era su gran preocupación, su gran pasión, su gran obsesión, que era el cambio social. La enseñanza de la historia o de las ciencias sociales vinculadas a las posibilidades de cambio social, vinculadas a la transformación del mundo y, por supuesto, vinculadas a la praxis. En este sentido que lo traía Noel, primeramente de un sujeto activo, de un sujeto capaz de transformar su realidad social a partir de nuevos vínculos entre el pasado, el presente y el futuro, en el caso de la historia. Era muy habitual escucharlo a Joan en todos los congresos, en todos los pasillos de congreso o en todas las aulas en las que lo cruzáramos, incluso en las charlas de café, retomar una frase que en realidad no le pertenece, sino que es de un didactista francés, que dice que en la calle hay problemas, no disciplinas escolares. Esa era una de sus frases de cabecera, y me parece que esa mirada acerca de lo educativo y del conocimiento escolar, podemos encontrarla desarrollada a partir de una preocupación que en su caso dio el paso también, junto con otros colegas de Gredix y de la Universidad Autónoma de Barcelona, a una línea de investigación que tiene que ver con la propuesta para pensar temas socialmente relevantes como el eje de la enseñanza de las disciplinas escolares y de la selección de contenidos. Vamos a ver que estas obsesiones de Joan, estas pasiones, siempre terminan generando líneas de investigación. Y a mí me parece que eso es interesante porque las líneas de investigación muchas veces surgen de las agendas de las burocracias, muchas veces surgen de los fondos que están disponibles en otras veces tienen mucho que ver con cierto nivel de especialización que ha alcanzado el campo. En el caso de Joan, yo creo que uno puede rastrear 4 o 5 grandes preocupaciones y ver cómo esas preocupaciones se van convirtiendo en campos de indagación y cómo esas indagaciones van aportando a la construcción de la didáctica. En algunos momentos hace énfasis en algún tema, sin duda interpelado por el contexto epocal, en otros en otra, pero hay una gran coherencia en su obra, y me parece que podemos recuperar para seguir pensando alguna de ellas. Esa es la propuesta. Entonces, una frase de cabecera de Joan: en la calle hay problemas, no disciplinas escolares, y frente a esos, o con ese diagnóstico, él va a proponer pensar la selección de contenidos y las disciplinas escolares a partir de temas socialmente vivos, temas socialmente relevantes o cuestiones socialmente vivas desde la perspectiva francesa. Había también en Joan una invitación constante a revisar las relaciones pasado, presente y futuro. Y allí podemos reconocer toda la línea que ha dado lugar al campo de estudios de conocimiento del pensamiento histórico o el pensamiento histórico-social. En México, bueno, Siddhartha Camargo ha aportado muchísimo en esa línea, Paulina también, bueno, Sebastián Pla, digamos, es una línea que ha tenido muchísima prolongación de su preocupación y de los compañeros y compañeras de Gredix en México y aquí en Argentina también. Tenía casi una obsesión cotidiana por la formación de una ciudadanía crítica y global. Y cuando digo casi cotidiana es porque recuerdo tener en mi bandeja de entrada del mail desde artículos de todo el mundo para seguir pensando esas cuestiones, a pedidos de firma de cualquier blog donde hubiera una injusticia sobre la que pudiéramos firmar para su denuncia y su transformación. Por eso digo que era una obsesión casi cotidiana esto de pensar en la necesidad urgente de la formación de una ciudadanía crítica global. Esa preocupación de él, me parece que también podemos reconocerla en algunas de otras de las líneas de indagación que exploró a lo largo de su trayectoria, como la preocupación constante por la visibilización de las minorías de género, de las minorías étnicas, su preocupación constante por las representaciones sociales, el lugar de las representaciones sociales y
importancia para la formación de ciudadanía, y finalmente, y más cercano en el tiempo quizás, toda la línea de la literacidad crítica, que también tiene un diálogo importante con la formación de ciudadanía crítica global. A mí me parece que todas estas líneas de indagación tienen en común esa preocupación por el cambio social, por la transformación y por la praxis que atraviesa toda su trayectoria, que orienta mucho de sus preocupaciones y que también está en la base de muchas de sus propuestas. En algún momento pensé en trabajar estas líneas que, como le digo, son respuestas de alguna manera a esas inquietudes, esas grandes inquietudes que Joan tenía, pero a mí me parece que quizás sea mejor escucharlo a él, en parte, aunque sea con una frasecita, porque bueno, siempre tenía mucha claridad para encontrar el problema, definir, diagnosticar y proponer. Les decía que con esta idea de que en la calle no hay disciplinas escolares, hay problemas, él sostenía la necesidad de incorporar a la selección de contenidos o de orientar la selección de contenidos a partir de los problemas socialmente relevantes, las cuestiones socialmente vivas. Hay una tradición fuerte de las disciplinas escolares, de derivar sus conocimientos de la cultura académica estrictamente, y él sostenía todo lo contrario, digamos, era la realidad social, eran los problemas que habitan la realidad social los que merecen ser pensados y los que merecen ser transformados, los que deberían organizar el currículum y la selección de contenidos. En ese sentido, las disciplinas escolares son un medio y no un fin. Muchas veces confundimos a las disciplinas escolares con el fin de la enseñanza. Él estaba convencido de que las disciplinas escolares eran el medio y no el fin, en particular para aportar comprensión a los problemas sociales y las eventuales formas de transformación. Dice Joan, hay muchas maneras de seleccionar el contenido escolar. La teoría crítica apuesta por seleccionar los contenidos sociales a partir de problemas sociales relevantes, los que los franceses llaman cuestiones socialmente vivas. Organicemos, y ahí es la invitación, un currículum a partir de los problemas que están ahí, que tienen unos antecedentes en el pasado, que tendrán consecuencias en el futuro, aunque no preocupe tanto a los historiadores y la geografía, el futuro, como a otras ciencias sociales. Dice, a partir de los problemas, esos problemas que han preocupado al pasado y que tendrán consecuencias en el futuro, hemos de ir a las disciplinas, recién a partir de allí, porque lo que nos interesa es cómo el saber históricamente acumulado ayuda a entender y a comprender los problemas del mundo de hoy, ¿no? Joan encontraba siempre problemas, temas controvertidos, problemas sociales, junto con el equipo de Gredix, han trabajado la desigualdad, la injusticia, el lugar de las minorías, la justicia social, los refugiados, como temáticas socialmente controvertidas que permiten, a partir de lo que el conocimiento social puede ofrecernos, potenciar, dice él, el interés, y muy en la clave también de su gran maestra Pilar Benellán, pensar o generar políticas alternativas, ¿no? De compromiso político. A partir del trabajo con problemas sociales, generar el compromiso político, pensamiento y lucha, ¿no? La que sigue, por favor. Otra de las preocupaciones, les decía yo de Joan, que ha organizado y ha dado lugar a líneas de investigación muy importantes, como la del pensamiento histórico. Gran parte de Latinoamérica, digamos, ha abrevado en sus formulaciones iniciales y en las investigaciones que con su equipo han hecho y que son referentes en todo el mundo, tiene que ver con el pensamiento histórico social, le gustaba más a él, por esta cuestión de no separar en disciplinas escolares, que son creaciones arbitrarias, una forma de conocer lo social. El pensamiento histórico tiene que ver, lo adelantaba Noel, con una de las finalidades más importantes de la enseñanza de la historia, que se opone rápidamente o discute con aquellas formas de entender la enseñanza de la historia vinculada estrictamente a un relato del pasado, ¿no? Pensar históricamente implica poder movilizar una serie de operaciones que son cognitivas, pero que no son solo cognitivas, y que tienen que ver con, en particular,
aprender una manera específica de leer el presente, de lectura del presente. ¿Por qué? Porque en ese presente que podemos conocer a partir de, por ejemplo, ciertos instrumentos metodológicos de los historiadores, se vuelve más complejo, se ensancha, se puede proyectar hacia futuros diferentes, en la medida en que esas capacidades intelectuales permitan, de alguna manera, romper con eso que Noel traía como una imagen de mundo, ¿no? Con conocer de nuevo el mundo. Bueno, en este caso sería reconstruir ciertas formas de historicidad, de estar en la historia, no solo de saber historia, sentirse en la historia, estar en la historia. Y como mostraba Lorenz, mucho de la forma en que vivimos la historicidad y mucho de la forma en que los jóvenes y las jóvenes viven la historicidad hoy, está vinculada a una cultura epocal donde el presentismo, las experiencias vitales fragmentarias, el individualismo, etcétera, han impedido de alguna manera la posibilidad de construir relaciones temporales más complejas que nos sitúan en la historia. En una historia que se ensancha, como decíamos, que recupera el horizonte de experiencias, pero que tiene el horizonte de expectativas como un norte. La línea de indagación del pensamiento histórico en México, como les decía, tiene muchísimo desarrollo, en Argentina está empezando a tenerlo, y es una invitación a los profesores y profesoras que están aquí compartiendo este espacio a seguir con esta línea, porque realmente tiene muchísimo para seguir aportando. Tenemos que investigar mucho más. Él insistía en que había que llegar mucho más al aula, investigar mucho más a los alumnos y las alumnas, para poder seguir construyendo conocimiento acerca de cómo se desarrolla el pensamiento histórico en el espacio escolar. De alguna manera, él, en alguna entrevista, vinculado al pensamiento histórico, decía que estaba convencido de que el valor educativo en la enseñanza de la historia consiste en dotar a los niños y las niñas y a la juventud de conocimientos y competencias necesarias para ubicarse en su mundo, comprender qué es lo que sucede en él y tener instrumentos para la construcción de su futuro personal y social. Muy alejado de eso, de ciertas maneras de entender la enseñanza de la historia, ancladas al tiempo pasado, a la narrativa, a la memorización. Mucho más vinculada al presente y al futuro como tiempos de la enseñanza, que me parece era otra de sus grandes obsesiones. A ver si vamos a ir un poco más rápido. Las representaciones sociales también fueron una línea de indagación que él siguió mucho, tiene muchas tesis doctorales dirigidas en este tema, y me parece que tiene que ver con su preocupación, por un lado, genuina sobre los sujetos, quienes aprenden o quienes se van a formar, en este caso, y también su preocupación genuina sobre cómo las representaciones sociales pueden obturar justamente formas de comprensión más complejas, pueden obturar imágenes de futuro más interesantes, y hay toda una línea entonces ahí que los invitamos a recorrer en su obra, vinculada a las representaciones sociales. Le preocupaba particularmente cómo esas representaciones sociales podían tener o dar lugar a formas estereotipadas de comprensión de lo social, cómo esas representaciones sociales estaban muy influenciadas por los medios de comunicación, cómo esas representaciones sociales podían conducir incluso a la inacción. Entonces él sostenía, y lo cito, la necesidad y la urgencia de una educación ciudadana, de una educación política que les permita cuestionar alguna de sus ideas, ¿sí?, y reconstruirlas. Esta educación les ha de ofrecer un instrumento para intervenir socialmente y poder cambiar la realidad. Esa realidad que en términos de representaciones muchas veces aparece con algunas de estas notas que Noel señalaba de presentismo, de pesimismo, de individualismo. Y finalmente, la última línea, hay otras, yo seleccioné algunas nada más, que Joan y su equipo de investigación han aportado para pensar la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, tiene que ver con la literacidad crítica. La literacidad crítica, sostenía Joan, se entronca directamente con la teoría crítica que él tanto conoció en sus primeros años de maestro, en las experiencias pedagógicas muy asentadas en Freire, en Dewey, y él entendía en este último tiempo que la literacidad crítica era una gran apuesta, una apuesta muy interesante
en particular por el lugar de los medios de comunicación y ciertos discursos sociales en la formación de opinión, ¿no? No solo en la formación de opiniones, sino en cómo esas opiniones pueden llevar a ciertas inacciones, ¿no? Entonces decía al final de una investigación que realizó, en la educación para una ciudadanía global se entiende que no es suficiente adquirir una serie de habilidades progresivas del pensamiento crítico, sino que en la sociedad del espectáculo o en la ideología del espectáculo, donde la complejidad es decodificada por los medios que realizan un relato o una representación parcial de la realidad, la enseñanza de las ciencias sociales debe educar en una predisposición crítica ante las fuentes de información múltiple y de lecturas complejas y tomar decisiones ante los problemas sociales. Creo que ahí, en esta última línea de la literacidad crítica, aparecen conjugadas de nuevo esas tres dimensiones que Noel planteaba al principio, de una dimensión intelectual, una dimensión ética y una dimensión política. Una dimensión intelectual, en este caso, que aporte a poder decodificar una realidad construida por los medios, una realidad que de alguna manera invita a la inacción, al presentismo eterno, al presente eterno, a un futuro no colectivo, sino individual. Pero por otro lado, esa comprensión, ese pensamiento, esa capacidad intelectual debe estar al servicio, ¿sí?, de la toma de decisiones. Una toma de decisiones que implique pensar en los otros y en las otras, una toma de decisiones que invite a transformar un mundo injusto, un mundo que debe orientarse de alguna manera por los principios de la justicia social, y en ese sentido creo que la literacidad crítica, como una de sus últimas obsesiones, es una muy buena síntesis de aquello que ha recorrido toda su producción, que es esa preocupación por el cambio social, la transformación y la praxis. La que sigue, y cerramos, creo que estamos bien a tiempo. Bien, sí, ya para cerrar podríamos hablar muchísimo, como dice Cele, de este inagotable fuente realmente de valor que es todo el legado que Joan nos ha dejado por todo lo que nos permite pensar, ¿no? Por la potencia de sus textos, por la coherencia entre su pensamiento y su acción, porque fue una de las personas que, como dijo algún escritor, celebró las bodas entre la palabra y el acto, ¿no? Nosotros creemos con Cele en otra imagen que nos aporta Lorenz, ¿no? Lorenz en las primeras páginas de su libro dice, este es un texto sobre la esperanza en un momento de desesperanza, ¿no? Y nosotras pensábamos con Cele que quizás la didáctica de Joan se puede leer como una didáctica de la esperanza, ¿no? Como una didáctica en la cual, si bien Joan muestra muchas veces, y en este sentido uno puede decir, jugaba muy bien este rol, como decíamos recién citando a Bourdieu, entre aguafiestas y cómplice de la utopía, ¿no? Porque Joan reconoce en sus investigaciones la complejidad de la enseñanza de la historia, la complejidad de lo que implica la enseñanza de las ciencias sociales en general, pero al mismo tiempo Joan nos invita en cada una de sus investigaciones, en cada uno de los textos, en cada una de sus aportes, en tantas redes que, como decía, Cele contribuyó a configurar, a recuperar esta escala humana, ¿no? A ayudar a pensar el tiempo de manera compleja, a animarnos a construir el futuro, a que los estudiantes se sientan, como decía Cele, en la historia, ¿sí? Y no solo que sepan historia, sino que se sientan ellos mismos protagonistas. Y entonces nos parecía que efectivamente la didáctica de Joan es una didáctica de la esperanza, ¿sí? Y queríamos cerrar con sus palabras, porque nadie mejor que él lo describe, nos parece, en este como en muchos otros textos, ¿sí? Decía Joan junto a Gutiérrez, en el presente y en el pasado, muy cerca y muy lejos de donde habitamos, tenemos ejemplos muy variados para presentar dilemas al alumnado, para hacerles pensar y convencerlos de que ellos son los protagonistas de su futuro. Orientar la brújula de la enseñanza de las ciencias sociales y en particular de la historia hacia la educación democrática de la ciudadanía y hacia la justicia social es un reto para el profesorado que supone mirar hacia el futuro,
hacia el tiempo en el que serán los auténticos protagonistas del gobierno de la polis. Es el sueño y la esperanza de un mundo mejor, el del amor y la justicia social, que ni los adultos, ni los maestros y las maestras hemos sabido construir. Quizás Joan encarnó mejor que nadie esa imagen que yo he citado en algunas otras charlas y que La Rosa plantea él dice una imagen del autoritarismo sería aquel docente que mira al niño y sabe de antemano lo que quiere para él, ¿no? Lo que él debe, lo que él sabe, ¿no? Un poco la imagen también de Mériès en ese Frankenstein educador. Y la contraimagen de eso es aquel docente que es capaz de sentirse interpelado por la dirección de la mirada del niño y que parece escucharlo decir, ábreme un lugar en el mundo donde yo pueda alzar mi voz, ¿no? Creemos que Joan mejor que nadie entendió esta idea de lo que implica la diferencia sustancial entre crear un objeto y formar una persona, este lugar tan importante que él le dio a los profesores y las profesoras como intelectuales, y creemos que, para cerrar, una manera muy interesante de honrar su legado es pensar propuestas de enseñanza de la historia que intenten socializar en valores contrahegemónicos, que intenten, como decía Cele, poner a los estudiantes a pensar el presente en clave histórica, que los ayude a sentirse en la historia protagonistas y constructores, ¿sí?, de su futuro, ¿no? Una de las propuestas que nosotras escribimos con Cele es esta, que traíamos al principio, ¿no?, un laboratorio para el cambio social, los 60 latinoamericanos en clave comparada, una propuesta para su enseñanza, y quisimos cerrar la conferencia con esto porque creemos que por supuesto que hay que leer la obra de Joan, hay que empaparse de sus ideas, hay que leer todo lo que se produce en estas redes, entender que realmente la didáctica es el campo por excelencia de referencia para quienes nos formamos como formadores en historia y en ciencias sociales en general, pero creemos que una de lo más valioso que Joan nos ha dejado es esta incomodidad y esta inquietud de decir, bueno, la historia, ¿no?, como decía Joseph Fontana en los 70, que es, bueno, ya la hemos analizado, ya la hemos desmenuzado, ya la hemos criticado, bueno, esta ahora es animarnos a pensar nuevas, mejores, renovadas maneras de enseñar y de aprender historia en el siglo XXI. ¿Sí? Con eso cerramos y por supuesto escuchamos a todas las profesoras y profesores que estén por ahí acompañándonos en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas, les damos un aplauso virtual desde nuestros hogares. Y pues bueno, sin duda, a partir de las propuestas de Joan Pagés, las conferencistas propusieron varios y diversos elementos para repensar la enseñanza de la historia como una apuesta intelectual, política y ética de transformación. Y creo que también nos invitan a repensar nuestras investigaciones y nuestras propuestas didácticas para que surjan, como ya lo decía la doctora Celeste Cerdá, que surjan desde la práctica para volver a la práctica. Y pues bueno, sin más, vamos a entrar en diálogo con nuestro público. Tenemos algunos comentarios y preguntas. El primero es de Javier Alexander Martínez Jarillo y dice, constantemente se habla de formar una ciudadanía global, pero ¿qué características tendría esto? ¿Cómo ir más allá de una ciudadanía cooptada por mecanismos estatales? Bueno, empiezo yo, no sé. ¿Vamos pregunta y respuesta o acumulamos preguntas? Si gustan, pregunta y respuesta. Perfecto. Bueno, la pregunta por el cómo siempre es incómoda, pero porque no sabría cómo responderla en esos términos, pero sí podría comentar que, digamos, en lo que refiere a la enseñanza de la historia, la historia, desde su origen, digamos, muy vinculada al Estado-Nación, ha generado ciertas improntas que incluso tenemos muy naturalizadas en la selección de contenidos, en los casos que seleccionamos, etcétera, que refuerzan mucho esa idea de pertenencia
justamente a los contornos, a los límites del Estado-Nación, y no podemos pensarnos ni pensar por fuera de ellos, ¿no? Joan en ese punto insistía muchísimo en la clave comparada, por ejemplo, para ver cómo ciudadanos del mundo compartimos problemas que son similares, y en todo caso lo interesante es ver las maneras alternativas de que esos problemas son resueltos de manera distinta. Una ciudadanía global implica por parte de los y las profesores, en primer lugar, poner en discusión la escala del Estado-Nación como la única escala para pensar la enseñanza de la historia y la historia como proceso histórico, ¿no? Nosotros con Noel, en la presentación esa que cerraba, hemos intentado en parte hacer eso, es decir, mostrar cómo a partir de lo que entendemos son dos acontecimientos muy significantes de la historia reciente, como Tlatelolco y el Cordobazo en Argentina, podemos pensar, en Córdoba, Argentina, podemos pensar problemas comunes, problemas epocales comunes, formas diferentes de resolución, formas diferentes de encontrarse los actores sociales, de resolver el conflicto, etcétera, que de alguna manera van rompiendo con esa idea de el Cordobazo le pasó a Argentina y Tlatelolco le pasó a México, ¿no? Los problemas, decía Joan, no son tan distintos en cuanto a lo territorial. Las diferencias, que él insistía mucho últimamente, que las diferencias las podremos encontrar más bien en clases sociales, en géneros, pero no tanto en los procesos anclados en el paradigma de lo territorial, que es una manera de entender los procesos históricos y de diseñar los currículums escolares. Es probable que en el cómo ese que tan incómoda me pone, una manera de empezar a pensarlo sea justamente desnaturalizar la manera en que organizamos el relato histórico y la selección de contenidos solo en clave del Estado-Nación, donde hay otros, además, en general, que se construyen o los invisibilizamos a los países, por ejemplo, de Latinoamérica, o en la medida que aparecen como un enemigo externo. Esas son imágenes que la historia ha transmitido en forma reiterada y se han naturalizado, y que deben ser puestas en discusión al momento de pensar la formación de una ciudadanía global en lo que respecta a la enseñanza de la historia, me parece. Sí, yo nada más aportar a lo que dice Cele, lo había pensado más o menos responder en la misma clave, estamos cortadas por la misma tijera, pero creo que un poco la apuesta de la didáctica de Joan es eso, ¿no? Romper fundamentalmente con las escalas, romper también con los relatos, como decía Cele, de lo identitario nacional que han sido tan fuertes, digamos, en la disciplina histórica, cuando la historia se mete en el espacio escolar. Por supuesto que eso tiene una explicación histórica, ¿no? La historia se mete en el espacio escolar como una de estas disciplinas que debían socializar en valores hegemónicos, en esta idea de la patria, en estas genealogías de héroes patrios, ¿no? Entonces un poco a mí me parece que la didáctica de Joan, al romper con esos temas e invitarnos a pensar problemas, ¿no? Como planteaba Cele, problemas que hayan sido problemas en el pasado, que continúen siendo problemas en el presente, es una didáctica en algún sentido muy rupturista, porque rompe con esa forma en la que hemos aprendido a pensar la historia, y creo que la invitación de Joan es fundamentalmente a desaprender. Como dice Cele, la pregunta por el cómo es más compleja, fundamentalmente porque nosotros partimos siempre desde la premisa de que no hay receta, ahí cada uno de nosotros, y por eso planteamos el enseñar como un oficio, ¿no? Cada uno de nosotros tendrá que artesanalmente construir una propuesta que será para cada quien la suya, ¿no? Porque hay particulares maneras de ejercer el oficio, pero creo que un poco la propuesta de Joan en cuanto a lo de la ciudadanía global es esta idea también de empatizar y, como dice Cele, de rastrear problemáticas que, independientemente de los límites clásicos del Estado-Nación, han sido problemas en el pasado y continúan siendo problemas en el presente, en escalas que generalmente desde el campo historiográfico se discutían mucho, ¿no? Trabajar lo comparativo, decía no, pero uno cae en anacronismo, ¿no? Y Joan lo que nos muestra es la enorme potencia didáctica que tiene, ¿sí? Comparar, romper las escalas, animarnos a trabajar en otros términos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es interesante la idea de ciudadanía global, independientemente de que le vamos a deber al colega la
la respuesta de cómo. Si alguna vez la tenemos, la compartiremos, pero no será esta la noche. No, y también por ahí, para orientar su búsqueda, digo, porque estos espacios también son interesantes para poner a disposición materiales, hay dos compendios muy interesantes, uno que se llama Deconstruir la alteridad desde la didáctica de las ciencias sociales, educar para una ciudadanía global, de García Ruiz, compilador, y otro compilado por el doctor Anthony Santiesteban y por Nicolás de Alba, que se llama Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales. Ambos son dos compendios muy interesantes, que trabajan tanto desde construir aportar a la categoría, a la construcción de la categoría de ciudadanía global, como algunas propuestas concretas de enseñanza para abordar en el aula desde esa perspectiva teórica. Están los dos disponibles en la red, o cualquier cosa después me pido. Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunos otros comentarios. Mónica Jiménez dice: muy buena conferencia, interesantes reflexiones. Es muy importante ayudar a los alumnos a que vayan adquiriendo conciencia de su propia historicidad. Entre lo efímero y lo que pareciera permanente y aplastante, la función social de la enseñanza de la historia cobra mucha relevancia. Isabel Quirós también dice: es una conferencia muy interesante, ya que ayuda a reflexionar sobre la enseñanza de la historia. Patricia Pedraza nos pregunta: ¿sería posible hacer un perfil del docente de historia a partir de esta percepción? ¿Un perfil en qué sentido será? ¿Cómo lo interpretas, Cele? Como algunas características que nos engloban a todos. Sí, no, en realidad te estaba mirando porque digo, quizás es algo del autóctono, y entonces estaba pensando que podías responder. Si entendemos por perfil, digamos, la posibilidad de imaginar un profesor para este siglo XXI, como decíamos, y de diseñar dispositivos de formación para orientar justamente hacia ese perfil, sí, creo que sin duda, digamos, acá hay, Joan se ha ocupado muchísimo de discutir con ciertos dispositivos de formación docente, que él llama currículum técnico, bueno, positivista, etcétera, y de proponer como alternativa el currículum crítico, que sin duda recupera mucho de los supuestos, en realidad nosotros recuperamos mucho de los supuestos que están presentes en su propuesta de formación docente, y que como decía, como toda investigación, en el caso desde la didáctica crítica, en el caso de Joan, hay una dimensión propositiva y proyectual, ¿no? Y él imagina un perfil docente, un perfil de un maestro, una maestra, un profesor, que pueda llevar adelante alguna de estas tareas vinculadas a construir una nueva visión de mundo, de transformar el mundo, etc. Creo que la clave es, él siempre insistía en esta idea de que el profesor o la profesora era el agente curricular más significativo, y que por lo tanto, siendo el agente curricular más significativo, le encantaba una imagen que siempre discutíamos la traducción, pero que era la de guardián del currículum. El profesor es el guardián del currículum, es el que tiene la llave para abrir, cerrar, proponer, ir por acá, ir por allá, y por lo tanto esa necesidad de formarlo en una clave de intelectual crítico y reflexivo, que puede incluso, cuando el currículum tiene cierta orientación eurocéntrica, cronológica, lineal, tomar decisiones orientadas a las finalidades de democracia social, a las finalidades de justicia social, etc. Yo sí creo que todas estas claves permiten no solo imaginar qué docente está proponiendo, sino también imaginar dispositivos de formación para esos docentes. Sí, yo creo también que permite problematizar los dispositivos que conocemos, ¿no? En el caso, bueno, yo tuve oportunidad de analizar algunos dispositivos de formación de formadores, y lo que
lo que es muy recurrente, digamos, es la distinción, digamos, entre dos líneas de formación muy clara, ¿no? La formación en saberes, en conocimiento histórico, por decirlo de alguna manera, y la formación en conocimiento didáctico, primero como si fueran dos campos que no se tocan, ¿no? Entonces la didáctica queda reducida a un conjunto de técnicas, una mirada absolutamente instrumental, ¿no? Y, y bueno, y por otro lado el conocimiento disciplinar, ¿no? Cuando en realidad a mí me da la sensación, leyendo a Joan y escuchándolo, de que en realidad esta idea del profesor que es un intelectual es alguien que conjuga en sí. Por supuesto que es una verdad de perogrullo decir que para saber, para enseñar historia hay que saber historia, por supuesto que sí, como para enseñar cualquier disciplina hay que manejar el contenido, eso va de suyo, pero fundamentalmente hay que ser un sujeto capaz de pensar la transmisión, ¿no? Y pensar la transmisión tiene que ver con todas estas dimensiones que referenciábamos con Cele, ¿no? O sea, un sujeto capaz de pensar que la historia escolar es otra historia, ¿no? Que se construye con otras finalidades, de ser crítico respecto de dónde se producen los contenidos que se van a enseñar, ¿no? De que el currículum no es un texto aséptico, ni libre de valores, ni de posicionamientos, que es que el currículum transmite una mirada del mundo, y que los docentes deberíamos poder, cerrando la puerta del aula, empoderarnos y saber que podemos plantear, digamos, que el currículum es un marco de una condición de, pero que no es algo que nos limita, sino que uno puede navegar y puede resignificar, ¿no? Pero siempre y cuando uno se forme para hacerlo, ¿no? A mí me ha pasado en cursos de formación de maestros que algunos profesores me decían con mucha honestidad: yo siento, dice, como profesor, que no he aprendido todavía a pensar históricamente, entonces mal puedo enseñárselo a mis alumnos, ¿no? Entonces yo creo que es una formación muy compleja, un perfil muy complejo, pero un perfil al que sin duda tenemos que apostar, ¿no? Entender eso, que los docentes somos intelectuales, que como dice Cele, somos quizás los agentes que por excelencia tenemos que resignificar el currículum y hacerlo significativo para un otro, que solo va a sentirse interpelado si puede meterse en ese relato, interrogarlo y resignificarlo desde su propio presente. Si no, no tiene sentido, digamos, la enseñanza de la historia, si es solo para que le tiremos con el pasado a ver qué es lo que el otro hace con eso, ¿no? Entonces yo creo que es una formación muy compleja, y que los dispositivos que conocemos a veces se han alejado un poco de eso en estos dos canales que parecen no tocarse, y entonces lo que se produce en la academia nadie sabe por qué no llega a las aulas, ¿no? Como dos circuitos muy diferenciados de producción de conocimiento sobre lo escolar, que Joan me parece que apostaba a conjugar y a entender, ¿sí?, al docente como un teórico del aula también, ¿no? Bien, tenemos muchos comentarios de agradecimiento y felicitaciones por su participación. Edith Castañeda dice: excelente ponencia, colegas. Abramos más espacios como este para reflexionar la relevancia del pensamiento de Pagés y sus voces que siguen retumbando en todos nosotros. Mónica Jiménez dice: creo que Freire decía desde la pedagogía, Joan Pagés lo materializó en el campo de la enseñanza de la historia. Y las últimas dos preguntas, una de ellas es de Mayra Viviana Hernández Herrera. Pregunta: ¿de qué manera se favorece la idea de ciudadanía global y democracia desde la enseñanza y el aprendizaje de la historia? Y por último, Michelle Ordóñez dice que si pueden repetir el título de García Ruiz, por favor. Bueno, repito, el título primero es De construir la alteridad desde la didáctica de las ciencias sociales, educar para una ciudadanía global. Es un compendio de más o menos 200 páginas, pero como les digo, ahí van a encontrar desde desarrollos teóricos hasta propuestas de enseñanza, en espacios formales, en espacios informales. Es muy interesante. Hay varios colegas de América Latina también, de México y de Iberoamérica. Bueno, con respecto a la ciudadanía global, creo que algunas cuestiones ya dijimos recién. No sé si querés responder la parte democrática o... Sí, en realidad yo creo que uno de los aportes más grandes en relación a la democracia es recuperar un poco, lo hemos trabajado con Cele en algún espacio, en algún sentido, cuando pensábamos como
como el sustento teórico del cual después surgió esa propuesta de enseñanza sobre los 60 latinoamericanos, es un poco esta idea de recuperar la idea o la importancia que para la construcción de ciudadanía democrática tiene la participación política, ¿sí? Entonces, lo que nosotros leíamos en algunas investigaciones en didáctica y que nos parecía muy preocupante es esta idea de los sujetos de que la política es algo que está contaminado, que es corrupto, que entonces yo no tengo nada que ver como sujeto con eso, ¿no? Entonces una cosa es la política partidaria, una cosa es la realpolitik, digamos, y otra cosa es lo político como espacio de construcción del mundo en común, ¿no? Entonces yo creo que un poco la apuesta para la formación de una ciudadanía más democrática tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con mostrarle a los sujetos que las sociedades las construimos nosotros y que no podemos, como plantea Lorenz en el texto, hablar alegremente de democracia en sociedades profundamente desiguales, en sociedades profundamente asimétricas. Entonces, ¿cómo eso no nos interpelaría como profesores y profesoras de ciencias sociales a apostar por la formación de una ciudadanía crítica y de una ciudadanía que entienda, porque la puede pensar históricamente, que la configuración política de nuestro presente, en el caso de Argentina esto es clave, ¿no? Mostrar que nuestra democracia es aún joven, que la democracia no costó poco, ¿no? Mostrar cuando uno piensa, por ejemplo, en la enseñanza de la historia argentina del siglo XX, decir, bueno, ¿qué implicó la alternancia, ¿sí?, entre democracia y dictadura? Entonces yo creo que la apuesta, digamos, de la didáctica de Joan es esta idea de que formar un ciudadano democrático es formar un ciudadano que sea capaz de asumir su posibilidad de agencia, su posibilidad de acción, y que lo político tiene que ver no necesariamente con militar en un partido, con asumir alguna posición, que también es muy valioso, sino fundamentalmente con esta capacidad de asumir que cuando nosotros mostramos el mundo, bueno, hay una idea allí de qué mundo deseamos, de qué mundo asumimos, de qué mundo queremos, y que la democracia tiene un poco que ver con esa capacidad de pensar lo común, ¿no? De comunizar el mundo, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado va esta idea también de la ciudadanía en el planteo de Joan. A mí me parece que tanto en el planteo de Joan como en de muchos investigadores del campo de la didáctica de las ciencias sociales, la categoría de ciudadanía democrática ha estallado, ¿no? Uno no la encuentra estabilizada, y es súper interesante eso. En general, cuando uno hace un relevamiento de las producciones, encuentra incluso, digamos, asociaciones múltiples que tienen que ver con alteridades, que tienen que ver con identidades, que tienen que ver con minorías, que tienen que ver con cosmopolitismo, que tiene que ver con, digamos, hay un estallido de la categoría de ciudadano democrático que a mí me parece interesante para desestabilizar la categoría y para volverla a revisitar en una clave crítica, ¿no? Porque también el concepto de ciudadanía democrática ha estado muy anclado a los destinos del Estado-Nación, por otra parte. Y Joan siempre nos aproximaba a, por ejemplo, una lectura de ciudadanía que es de Wayne Ross, Ciudadanía Peligrosa, ¿no? A mí, en esa idea de hacer estallar el concepto de ciudadanía, de desestabilizar el concepto de ciudadanía democrática, poniéndolo en diálogo con otros conceptos que lo hacen resonar de manera diferente o que le otorgan especificidad, por ejemplo, ciudadanía democrática vinculada a justicia social, ciudadanía democrática vinculada a alteridad, ciudadanía democrática vinculada a género, ciudadanía democrática vinculada a ciudadanía peligrosa. Se arma una cartografía nueva para moverse en la categoría, que me parece a mí, por un lado, nos trae algunas dificultades, pero por otro lado enriquece muchísimo las posibilidades de pensar las finalidades de la enseñanza de la historia, dejando de lado una mirada más tradicional, si se quiere, de la ciudadanía democrática, muy próxima a... Como más liberal, digamos, también, ¿no? Y también de una democracia formal, ¿no? En esa cartografía de Joan, ciudadanía democrática aparece muy vinculada a justicia social, muy vinculada a ciudadanía peligrosa, a identidades, a alteridades, a minorías, bueno, puede ser un listado grande de cuestiones que me parece que son interesantes de poner en diálogo con la categoría para pensar
propuestas de enseñanza alternativas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos bastante atender la invitación a este encuentro y también les recordamos que mañana vamos a continuar con las actividades del encuentro a la misma hora, a las 9:30. Y por último, para cerrar esta conferencia y este día de trabajo, le voy a dar la palabra a dos de nuestros organizadores, al doctor Siddhartha y a la doctora Paulina. Pau, si quieres. Bueno, pues así en espontáneo, las gocé. Me encantan, de verdad. O sea, cuando decimos, vamos a tener una conferencia magistral, esto es lo que nos imaginamos ya de nuestro tiempo presente, abrirnos su mente, sus preguntas, sus indagaciones. Bueno, yo me emocioné muchísimo porque además son un regalo de Joan Pagés, ¿no? O sea, yo las apreciaba muchísimo y pues bueno, yo solamente decirles que gracias por su inteligencia, por su forma de articular. No sé, a mí me llevaron muy lejos, la verdad es que las quiero y les agradezco enormemente haber acercado. Gracias, gracias. Sí, yo también, pues nada más darles las gracias a las dos. Qué gusto verlas, aunque sea por este medio. Y bueno, ojalá que nos podamos mirar pronto ya en persona, ¿no? Yo también disfruté muchísimo, aprendí un montón, me echaron a andar, estoy así como revolucionado, súper. Sí. Y eso, bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de echar a andar la reflexión, la mente, de salirse de un poco del pasmo de la pandemia, ¿no? Y del encierro y tal. Y bueno, escucharles a ustedes dos ha sido magnífico. Yo me quedo súper contento con muchísimas reflexiones. Yo, por ejemplo, ahora esto último que decían, me parece que de pronto uno topa y se ve copado por el Estado-Nación y por el sesgo nacionalista, ¿no? Tanto en la didáctica como en la propia historiografía. Eso es algo que ahora en México por lo menos se está discutiendo un montón, desde la historia de la educación, y también en la didáctica de la historia, ¿no? Cómo remontar el sesgo nacionalista. Cuesta mucho trabajo, pero bueno, me encanta esto que estaba diciendo al final Celeste. Yo creo que hay que volver a mirar este video varias veces y poder también como seguirlo reflexionando. Yo les recomiendo a quienes nos han estado mirando ahora, que ha sido una jornada intensa, que ha sido una jornada larga, pero muy rica, pues que las lean, que busquen en internet. Ellas ya nos han puesto ahí algunas recomendaciones de sus textos. Hay muchísimas otras cosas. Quiero presumirles, perdón, pero quiero presumirles aquí a mi querida alumna y también es alumna de Paulina, a Zuleima, está haciendo ya terminando, ¿verdad? Su tesis de maestría, soy el tutor. Y las ha citado prolijamente en ella. Ha sido un proyecto muy bonito, muy interesante, muy pensado, muy armado. Y bueno, como un ejemplo, ¿no? Nada más de que hay una resonancia magnífica de su trabajo acá. Sí, Argentina está un poco distante en kilómetros de México, pero ustedes bien saben que estamos bien cerca en muchísimas cosas, en la historia y en los cariños, ¿no? En los afectos. Yo te voy a contar una cosa personal. Yo quiero mucho a los argentinos, porque yo estudié en una escuela primaria en donde había un montón de niñas y de niños que eran pues hijos de exiliados y de gente que, bueno, que estaba allá y gente represaliada. Entonces tengo un apego, tengo una relación de mucha cercanía con Argentina. Luego me preguntan, ¿y tú por qué publicas tantas cosas que eres argentino? Que no tanto así, pero sí, mucha cercanía. Yo creo que en México tenemos mucho esta cercanía intelectual, emotiva, con Argentina, ¿no? Entonces, pues ha sido un gusto escucharles, verlas, poder aprender nuevamente de ustedes. Muchísimas gracias. Y pues eso, quería decirles muchísimas gracias y decirles que, bueno, la transmisión aquí hemos cerrado el Zoom por cuestiones de orden y de que luego se mete el ruido y luego tal. Entonces, pero la transmisión se hizo en YouTube
y en 3 canales simultáneos de Facebook. Entonces, que no nos sintamos, no se sientan solas. Todo el tiempo han estado, todo el tiempo han estado siendo acompañadas, ¿eh? Eso. Y pues muchísimas gracias. Un súper abrazo a ambas. Bueno, un abrazo grande. Nos han dejado mudas, cosa que es raro en nuestro caso, pero bueno, no sé, es un placer, bueno, conocerte, Zuleima. Hoy le escribí para decirle, Cele, que si tiene algo de ella para que nosotras también leamos, pero por supuesto ahí con muchísimo gusto. Y bueno, un placer enorme que Siddhartha, Paulina, intelectuales, le dije hoy a Zuleima, ellos son intelectuales brillantes y sensibles, que eso es algo que Paulina nos ha enseñado, que la inteligencia y la sensibilidad tienen que ir de la mano. Entonces, que ustedes no tengan esas palabras tan generosas. Bueno, qué decirte, Siddhartha, de mi amor por México, que es mi segundo hogar, 11 años allí, hasta hija mexicana tengo, así que para mí México es mi casa, no es otra cosa, es parte de esta patria grande, ¿no? Que yo siento en mis afectos, y bueno, y es un placer enorme verlos, y tengo ganas de saltar de la pantalla y abrazarlos, y espero que esto termine pronto para poder volver por allí y brindar y comer algo rico, que también forma parte de lo que más nos gusta hacer, no solo hablar de estas cosas también, ¿no es cierto, Paulina? Comer un asadito o no. Bueno, cerramos con Cele, estás muda, estás muda. Asadito también hay bueno en Hermosillo, en Sonora, y el encuentro de la Redie va a ser en noviembre, y vamos a ver si las condiciones permiten tener algo presencial. Para que vayan apuntando. ¿Vale? ¿Seguimos todavía en red? Sí. Y ya vamos a cortar, pero así es esto. Ok. No, yo porque estaba por hacer una intervención, pero ya era demasiado personal, en el sentido de, en realidad no era personal. Joan, digamos, era un viajero que buscaba historias, pero también, sobre todo, buscaba personas, y no elegía a cualquiera. Quiero decir, por algo nos encontramos. Creo que el mejor homenaje a él es mantener la red, mantener este tipo desde Argentina. Obviamente que los vamos a invitar, sabemos de sus equipos de investigación, sabemos de lo importante que están haciendo en México, y entendemos profundamente el campo de la didáctica, que incluye la lucha, que incluye el amor y que incluye el pensamiento, como decía Joan, con personas de carne y hueso como ustedes, con esa generosidad enorme que siempre tienen. Así que desde aquí, desde Argentina, un abrazo enorme para cada uno, se los extraña mucho y ojalá podamos encontrarnos en breve. Bien, Seguro buenas que sí. noches a todos. Para cerrar la transmisión en YouTube, ¿se pueden despedir del público que nos ve por YouTube y Facebook, por favor? Sí, claro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar ahí. Por la invitación. Gracias, hasta mañana. Mañana a las 9:30 empezamos con las mesas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.